Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes. Este es el momento para que todos nuestros pequeñitos puedan pasar a su clase. La maestra los está esperando ahí en la parte de atrás, así que todos los niños de entre las edades de 4 a 8 años pueden pasar allí por la puerta principal. Ahí la maestra lo llevará para que puedan tener su clase. Muy bien, ha llegado el momento de los regalos. Tenemos algunos amigos que nos visitan por primera vez. Así que, ¿dónde está Guillermo Sotelo? Guillermo, ¿dónde estás? Guillermo, ¿quieres venir aquí enfrente? Quiero regalarte algo. Gracias por estar aquí con nosotros. Quiero regalarte este hermoso libro, El Poder de la Oración Eficaz. Que el Señor pueda ayudarte a través del estudio de ese libro y que puedas consagrar tu vida al Señor, ¿verdad? Gracias por estar aquí con nosotros, Guillermo. También Bonifacio, viniste ayer, ¿verdad? ¿Dónde está Bonifacio? Muy bien, ¿verdad? Ayer te dimos un regalito, ¿verdad? ¿Quieres llevarte otro regalito? ¿Quieres otro? Ven entonces. Voy a regalarte mi libro favorito, El Camino a Cristo. Chiquitito. Yo te aseguro que cuando termines de leerlo, vas a tener una percepción diferente del Salvador Jesús. Gracias, Bonifacio, por estar aquí con nosotros. Muy bien, ahora voy a premiar a los hermanos. Recuerden que ayer les dije que si usted trae 2 visitas, usted va a poder llevarse este hermoso himnario adventista, que es la nueva edición. ¿Hay alguien que trajo 2 visitas, hermanos de la iglesia? Muy bien, si nadie lo hizo, la oferta sigue en pie para mañana, ¿verdad? Tenemos varios de estos himnarios adventistas que nos gustaría darle a cada uno de ustedes, ¿verdad? Muy bien, voy a regalarles entonces Mente, Carácter y Personalidad. Yo sé que ustedes, la mayoría de los libros del Espíritu y Profecía los tienen en sus teléfonos, pero no hay nada mejor que tener los libros impresos. Yo le voy a regalar este libro al hermano o a la visita que me diga cuáles fueron las primeras palabras de Jesús que se encuentran registradas en la Biblia. Exactamente, esas son las primeras palabras que encontramos de nuestro Salvador en las Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Muy bien, voy a regalar eventos de los últimos días también a los hermanos de la iglesia. A aquel que me diga cuál era el título del sermón de ayer. ¿El tesoro escondido? Muy bien. Eventos de los últimos días para Gerson. Muy bien. Qué bueno que han estado atentos, así que recuerden, la oferta de los libros también siguen para mañana. Muy bien, vamos entonces a abrir las escrituras. Recuerden que durante esta semana vamos a estar hablando acerca de la historia de nuestro Salvador desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Ayer en la mañana comenzamos a hablar acerca de su nacimiento, vimos la manera milagrosa en la que Él nació, ¿verdad? Por la tarde estuvimos estudiando y nos movimos 12 años en la historia desde que nació. Llegamos a la vida de nuestro Salvador cuando tenía 12 añitos. Así que ayer estuvimos estudiando cómo un pequeño descuido le costó a los padres la pérdida de su hijo 3 días, ¿verdad? Hoy vamos a movernos rápido en la historia, vamos a movernos 18 años más adelante. Ayer Jesús tenía 12 años y hoy vamos a ver a Jesús con 30 años. Como les digo, generalmente en la palabra de Dios encontramos pocos versículos que nos hablan acerca de la niñez y la juventud de Cristo. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de la juventud de Cristo y vamos a trasladarnos 18 años más adelante cuando ya nuestro Salvador tenía 30 años. Así que yo voy a pedirles que por favor me acompañen. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, ahí estará básicamente el tema que hoy queremos desarrollar en el libro de Mateo capítulo 3. Cuando lo tenga puede decir amén, y antes de leer vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Señor. Oramos. Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos hemos congregado para seguir estudiando tu palabra, para seguir, Señor, aprendiendo de la historia de nuestro maravilloso Salvador. Hoy, Señor, vamos a tocar un tema sumamente importante, un tema, Señor, que tiene que ver también con la salvación, y vamos a verlo a través del ejemplo que nuestro Salvador nos dejó. Por eso, Señor, al abrir las Escrituras, suplicamos que tu Espíritu Santo pueda darnos entendimiento para poder comprenderla y también, Señor, para poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ustedes recordarán
que en la palabra de Dios nosotros encontramos muchos nacimientos de niños que fueron milagrosos. ¿Me pueden ustedes mencionar unos 2 o 3 ejemplos, por ejemplo, de madres que no podían tener hijos, pero que Dios les permitió tener hijos de manera milagrosa, y entonces esos niños al nacer tendrían misiones específicas? ¿Pueden mencionarme algunos 2 o 3 nombres que ahora a ustedes se les viene a la mente? Ana, ¿verdad? No podía tener hijos, pero tuvo a Samuelito y él nació con una misión de ser el juez, líder y sacerdote del pueblo de Israel. Después de él, ¿quién dijeron? ¿Quién? ¿Verdad? Sansón también, ¿verdad? Él, desde el momento en que nace, un ángel le dice a su madre cuál era la misión que él iba a desarrollar. Y así podemos seguir, ¿verdad? Hasta que llegamos a la historia de Juan el Bautista. Dice la Biblia que Elizabeth, su madre, era una mujer ya anciana, no podía tener hijos, pero su esposo era sacerdote en el templo de Dios, y mientras él oficiaba, dice la Biblia, Zacarías tuvo una visión, un ángel se le reveló, y me llama mucho la atención. Antes de leer Mateo, quiero que ustedes vean lo que dice el libro de Lucas acerca de el ministerio que desarrollaría este niño cuando naciera. Dice Lucas capítulo 1 versículo 15: este niño será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Estas fueron las palabras del ángel a Zacarías. Dice la Biblia que Zacarías no podía creer que estaba viendo una visión, no podía creer que su esposa ya anciana tendría un hijo, y el ángel le dijo: por cuanto no crees, quedarás mudo hasta el día en que tu hijo nazca. El tiempo pasó. El niño nació y había llegado el momento de ponerle un nombre. Así que en ese momento los labios de Zacarías se abrieron, y no solo le dio al pueblo a conocer el nombre del niño, que sería Juan, sino que él dio una profecía acerca de su hijo. Y miren lo que dice ahí siempre en el capítulo 1 de Lucas, versículo 76. Zacarías, tomando, yo me imagino, a su hijo en sus brazos, dijo: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Juan tendría una sola misión desde el mismo momento en que naciera. El ángel lo había dicho y su padre le repitió cuando él nació. La misión de Juan el Bautista sería preparar el camino del Salvador. Ahora, ustedes podrán recordar que Jesús y Juan eran parientes. ¿Qué parentesco tenían ellos dos? Eran primos. ¿Cuántos se llevaban de edad Juan y Jesús? ¿Verdad? Juan era mayor que Jesús 6 meses. Aquí tenemos al mayor profeta que jamás se levantó, Juan el Bautista, siendo 6 mesecitos mayor que el Mesías esperado, el Salvador de los hombres. Los 2 hombres más grandes que jamás hayan vivido en la historia, les tocó ser familiares y les tocó vivir en la misma época. Lastimosamente se criaron en 2 lugares diferentes. Juan en los desiertos de Judea y Jesús en la parte norte en Galilea. Vamos entonces hoy sí al libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1. Juan también ya creció. Juan también ya tendría unos 30 años. Y dice la palabra de Dios, el versículo 1: en aquellos días vino Juan el Bautista
predicando en el desierto de Judea. ¿Cuál era el mensaje de Juan? El mensaje de Juan es el mismo mensaje que hoy la iglesia remanente de Dios debe de tener. A veces preguntamos, ¿cuál debe ser el mensaje central de la iglesia? El mensaje central de la iglesia debe ser el mismo mensaje que Juan el Bautista tenía. Al predicar Juan, prepararía al pueblo para la primera venida de Jesús. Nosotros hoy como iglesia tenemos la misma misión de Juan, preparar a un pueblo para la segunda venida de Jesús. ¿Cuál era el mensaje de Juan y cuál debe ser nuestro mensaje hoy? El mensaje de Juan era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. El otro día me senté con un hermano de la iglesia y estábamos hablando acerca de las comidas, ¿no? Cuál es el régimen que Dios nos ha dado. Entonces comenzamos a hablar de precisamente la dieta de Juan el Bautista, y entonces este hermano nació en la iglesia adventista, y entonces él dice: Nelson, yo no entiendo por qué Juan comía langostas. Las langostas, decía él, no se deben de comer. Las langostas son animales acuáticos inmundos. Había nacido en la iglesia. Eso fue hace unos mesecitos atrás. Él estaba en mi casa y yo tuve que explicarle cuál tipo de langostas eran. Entonces, según los estudiosos de la Biblia, verá, algunos dicen que las langostas eran un tipo de cebollas, pero si ustedes recordarán, en el libro de Levítico, cuando Dios especifica las carnes que nosotros debemos de comer, verá, Él especifica, por ejemplo, Él dice: a ver, los animales terrestres, ¿cuáles son las características? Según Levítico, ¿verdad? Debe tener dos características. Debe de rumiar y tener pezuñas hendidas, ¿verdad? Luego, si el animal es acuático, ¿cuáles características debe de tener? Debe tener aletas y escamas, ¿verdad? Si va usted a comer aves, debe de asegurarse que esas aves no sean ni nocturnas ni de rapiña, ¿verdad? Y hay también otra partecita que a veces nosotros no la predicamos, y es también hay cierto tipo de insectos que se pueden comer. Entonces la Biblia allí en Levítico 11 especifica, verá, si un día usted está por ahí, se está muriendo de hambre y usted anda por el monte y usted no encuentra qué comer y usted haya por ahí unos insectos, dice la Biblia que usted puede comer la langosta, el langostín, el ago y otras especies, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos insectos? Los que, aparte de tener 4 patas, ¿verdad? Tienen otras 2 más para saltar. Pero nosotros no tenemos la costumbre de comer insectos, ¿no? Pero eso no significa que no se deben de comer. Ahora, que no es nuestra cultura comer insectos, no es nuestra cultura. Pero al parecer, Juan el Bautista comía langostas, ¿no? Unos tratan de defender, ¿verdad?, la dieta de Juan diciendo: no, estas langostas eran un tipo de cebollas, pero no sabemos si eran cebollas o si eran ¿verdad? Insectos. Posiblemente sí eran el tipo de insectos que Levítico 11 recomienda comer a aquellas personas que quieran comer langosta en caso de... Pero este hermano pensaba que era la langosta esa carísima que usted va a los restaurantes y pregunta, bueno, usted no pregunta porque usted y yo comemos eso, ¿no? Pero en Honduras, por ejemplo, en la parte norte, en las islas de la bahía, se pesca la langosta y es increíble. Un platillo de langosta puede llegar hasta los $200, $300, dependiendo, ¿verdad?, cuán grande y cuánto pese la langosta. ¿Verdad? Así que yo tuve que dedicarle media hora a este hermano de la iglesia para explicarle que no era la langosta de mar la que comía Juan el Bautista, sino la langosta, ¿verdad?, que tiene que ver con los insectos. Así que ahí vemos a Juan, ¿verdad?, predicando como lo hacían los profetas de antaño, casi con la misma vestimenta que vestía el profeta Elías, porque la profecía decía que él vendría con el poder de Elías. Así que para que nadie se confundiera, él dijo: voy a vestirme como Elías. Y es sorprendente que cuando las personas iban con Juan y le preguntaban quién era: ¿eres tú el Cristo? Juan decía: yo no soy el Cristo. No se equivoquen. Yo soy el que ha sido designado por Dios para preparar el camino del Señor. Yo no soy el Cristo, pero yo se lo voy a presentar. Y en este sermón hoy
antes de terminar, vamos a ver cómo Juan presenta al Mesías. Así que ahí está Juan. Cuando Juan comienza a predicar allí en el desierto de Judea, dice el versículo 5, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Hermanos, no encontramos ningún sermón de Juan en las Escrituras. Solamente encontramos pequeños fragmentos de lo que era su mensaje central. Pero es sorprendente que dice la Biblia que cuando lo escucharon predicar, se iban hasta el desierto a escucharlo. Y no eran ni 2, ni 3, ni 4. Eran multitudes los que escuchaban a este nuevo predicador. De paso, hermano, Juan el Bautista fue el primero que comenzó a predicar acerca del bautismo. Juan le decía a las personas, y ahorita lo vamos a ver en la lectura, el bautismo que yo predico es un bautismo de arrepentimiento. Mi mensaje es de arrepentimiento. Mi mensaje es de ustedes deben de prepararse porque el Salvador ya viene. Si no se arrepienten, si no se preparan, decía Juan, ustedes quedarán a un lado. Y es sorprendente, hermanos, era tan poderoso el mensaje de Juan que dice la Biblia que el mismo Herodes que un día lo metió preso, le gustaba escuchar a Juan. Hermano, yo estoy ansioso de llegar al cielo para escuchar a estos grandes predicadores. Verás, si hoy me gozo escuchando a grandes predicadores de la iglesia, imagínense lo que será en el cielo escuchar hablar a Juan, a Pablo, a Elías, a Moisés, al mismo Jesús. Qué hermoso será. Ahora fíjense, ¿qué tipo de gente venía al Jordán y escuchaba las predicaciones de Juan? Versículo 7. Al ver que muchos de los, ¿qué dice la Biblia? Fariseos y saduceos venían a su bautismo. Escuchen el mensaje de Juan. A los fariseos y a los saduceos, los que tenían alto rango de religiosidad en su tiempo, Juan les decía, mi mensaje es de arrepentimiento y ustedes necesitan arrepentirse. A los sacerdotes, a los saduceos, a los líderes religiosos. Y los líderes religiosos los quedaban viendo como entre cejas y decían, nosotros arrepentirnos, ¿de qué estás hablando, Juan? Todo mundo se bautizaba. Vamos a hacer una pausa aquí, vayan conmigo rapidito, por favor, a Lucas. Ahorita regresamos a Mateo 3, no pierdan Mateo 3, para que ustedes vean este detallito. Lucas 3:10. Lucas 3:10. Ahorita regresamos a Mateo 3, no pierdan. Lucas 3:10 dice, y la gente le preguntaba a Juan diciendo, Juan, ¿qué haremos? Y Juan les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y escucha el versículo 12. Vinieron también, ¿quiénes? Dice la Biblia. Unos publicanos, los más sinvergüenzas de la nación, venían a Juan y lo escuchaban, pero no solo lo escuchaban, no solo aceptaban el mensaje de arrepentimiento, se bautizaban. Y le decían, maestro, ¿qué haremos de hoy en adelante? Era poderoso el mensaje de Juan. Y Juan les decía, no exijan más de lo que les está ordenado. Sigan en su trabajo, pero sean personas decentes, no roben. Exijan lo que está en la ley. Pero no solo publicanos venían. Versículo 13 dice que también venían los soldados romanos, los opresores del pueblo de Israel. Venían también ellos. También se bautizaban. Y ellos también le decían, maestro, ¿qué haremos? Y Juan respondía y le decía, no se dejen extorsionar, sean íntegros, sigan al Dios. A Juan lo escuchaban multitudes, publicanos, prostitutas, soldados, todo el pueblo, pero venían los fariseos
venían los saduceos y decían: nosotros no necesitamos ese bautismo que tú predicas. Y entonces ahí venía Juan con su sermón. Y Juan les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, dice el versículo 8 de Mateo 3, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense, hermanos, los publicanos se arrepentían, preguntaban qué debían de hacer. Los soldados se bautizaban y le preguntaban a Juan qué debían de hacer. Pero esto decían: nosotros no necesitamos de tu mensaje, nosotros no necesitamos arrepentimiento. Puede ser que haya aquí en la iglesia hoy alguna persona que diga: pastor, yo tengo 15 años de ser adventista, 10 años, 1 año, 2 años. Pastor, yo nací en la iglesia, yo me sé las doctrinas de pe a pa. Pero el hecho de saberte las doctrinas de pe a pa no te asegura a ti la salvación. Tú cada día debes de estar arrepentido delante de tu Dios. Los fariseos decían: nosotros no necesitamos esa predicación, ese bautismo. Versículo 11, Juan le decía a las personas: miren, yo los bautizo a ustedes en agua, porque así el Señor me lo ordenó. Y ustedes saben el significado del bautismo. Y ahorita más adelante voy a hablar de los tipos de bautismo que hay. Juan decía: Dios me mandó a bautizar. Pero Juan decía: mi bautismo es para arrepentimiento solamente. Pero detrás de mí viene uno a quien yo no soy digno siquiera de arrodillarme y quitarle el calzado. Ese uno es el Mesías, que un día vendrá y Él los bautizará a ustedes en Espíritu Santo y en fuego. Pero a fin de recibir ese bautismo, decía Juan, a fin de recibir al Mesías, primero deben de arrepentirse, volver a Él. Y mientras Juan está tratando de convencer al pueblo, de repente, en medio de la multitud, un hombre comienza a abrirse paso. Juan lo reconoce y Juan dice: no lo puedo creer. Jesús baja hacia el río Jordán, donde Juan está bautizando, y ahí viene, hermanos, lo más increíble de esta historia. Dice el versículo 13 de Mateo 3: Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. Yo necesito que tú me bautices en Espíritu Santo, en poder, en fuego. Bautízame tú. Y Jesús le dijo: es necesario que tú me bautices. Deja por ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y yo me imagino a Juan, hermanos, tomando las manos del Salvador y sumergiendo al Salvador de los hombres en las aguas. Hermanos, para mí como pastor, una de las cosas más lindas y una de las ceremonias más lindas que esta iglesia tiene para mí es el bautismo. Porque cuando una persona decide venir a las aguas, cuando decide arrepentirse, dejar el mundo y comenzar una nueva vida, ese es un milagro, hermanos. El fin de semana antepasado estuvimos en un evento de varones. Y cuando los pastores hacían el llamado, mis lágrimas rodaban cuando veían a las personas venir arrepentidas y bautizándose. Para mí, como pastor de esta iglesia, esa es una de las ceremonias más importantes que nuestra iglesia tiene: el bautismo. Y ahí está Juan bautizando a su primo, bautizando al Mesías. Juan no se lo podía creer.
Hoy día hay pastores de la iglesia que han tenido el privilegio de bautizar a grandes deportistas, a grandes personas de fama, cantantes. Pero yo no quiero imaginarme a Juan bautizando al Mesías. Pero aquí viene, hermanos, lo interesante de esta historia. Y si se le ha olvidado todo lo que yo dije antes y todo lo que voy a decir después, no se le olvide lo que voy a decir ahora. Y por qué, aquí le voy a explicar por qué para mí la ceremonia del bautismo es una de las más importantes en la iglesia. Porque cuando una persona se bautiza, hay 3 personas que están allí con el que se está bautizando. Ahorita lo vamos a ver. Cuando Juan bautiza a Jesús y cuando Jesús sale de las aguas, mire lo que dice la Biblia. Versículo 16, y después que Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y escuche lo que dice la Biblia. Y he aquí, los cielos se abrieron. Esto no solo ocurrió en ocasión del bautismo de Cristo, esto ocurre cada vez que una persona se bautiza. Los cielos se abren. Y escuche quiénes vienen. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hermanos, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descansó en el Salvador. Ahora, porque ustedes recordarán que ya Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio. Pero antes de que una persona comience un ministerio, esa persona debe ser ungida. Por eso es que aquí en la iglesia adventista se ungen a diáconos, se ungen a ancianos y se ungen también a los pastores. Porque antes de asignarles una misión importante deben de ser ungidos por el poder del Espíritu Santo. Jesús no iba a comenzar su ministerio sin antes ser ungido por el Espíritu Santo. Cuando usted se bautiza, cuando usted le entrega su vida a Cristo, no solo usted recibe el perdón de los pecados, sino que usted es ungido con el poder del Espíritu Santo. Y desde ese momento en adelante usted comienza a caminar una nueva vida. Usted no puede ser igual después del bautismo. Usted ahora ha sido apartada por Dios con una misión especial. Por eso es que a veces yo no entiendo las personas que un día se bautizan y a los 3 meses se van de la iglesia. Nunca entendieron el significado del bautismo. El cielo se abrió y vino el Espíritu Santo. Ahí estaban Jesús. Hasta aquí hay 2 personas de la Trinidad allí. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Pero por si eso fuera poco, miren ustedes quién apareció en escena también. Y hubo una voz de los cielos que decía, versículo 17, este es, ¿qué cosa? Mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿Sabe quiénes se dieron cita allí en el bautismo de Jesús? Dios mismo en 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando una persona desciende a las aguas bautismales, el cielo también se abre. Y ahí está Jesús, ahí está el Espíritu Santo y ahí está el Padre con nosotros. Por eso, hermanos, es que la palabra de Dios dice allí en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 15, versículo 10, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador cuando se arrepiente. No solo en el cielo los ángeles tienen fiesta, no solo aquí en la iglesia tiene fiesta. Hay fiesta porque Dios se manifiesta en la vida de las personas y en cada milagro que ocurre siempre Dios se aparece. Así que ya le dije, si se le olvidó todo lo que dije, esto no lo olvide. Cuando una persona se bautiza, Dios en persona está allí presente. Cuando digo persona, no estoy diciendo que tú lo vas a ver, pero si tú puedes sentir la atmósfera hermosa cuando una persona le entrega la vida a Jesús.
Ahora, aquí hay algo, hermanos, importante. ¿Qué fue lo que la voz del Padre dijo en esa ocasión? Este es mi Hijo amado. Esto es algo que también no quiero que olvides. Cuando tú te bautizas, cuando tú le entregas la vida a Cristo, en el mismo momento en que tú sales de las aguas, no solo eres perdonado de tus pecados, no solo eres ungido con el Espíritu Santo, sino que en ese mismo momento Dios te declara su hijo. Hermanos, esto es algo que tú debes de entenderlo y mañana vamos a verlo, mañana en el sermón de mañana, porque si hay alguien que quiere quitarte ese título, es el diablo. Y mañana lo vamos a ver. ¿De qué forma él quiere quitarte el título de hijo? Porque cuando tú te bautizas, Dios te reconcilia y Dios dice, bienvenido, hijo. Estabas perdido, pero ahora has sido encontrado y Dios te da ese título. Y mañana vamos a ver la forma, te lo digo, te lo repito, cómo el diablo quiere quitarte ese título de hijo. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Hay personas en el mundo que creen que todos somos hijos de Dios. Yo voy a leer dos textos en la Biblia. El primero está en Romanos y el segundo está en Juan 1, para que ustedes vean quiénes son los hijos de Dios. Romanos 8:14. Romanos 8:14. ¿Lo tienen? Porque todos los que son, ¿qué cosa dice la Biblia? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? Hermanos, hijos de Dios no son todos. Bueno, déjame explicarte esto para que no me lo entiendas. Dios nos ve a todos nosotros como hijos. Y somos sus hijos. Pero hay personas que no aceptan ese título que Dios nos ha dado. Es como ese padre que tiene diferentes hijos. Y hay hijos que son buenos y hay otros hijos que son malos. No hay hijos malos según mi criterio, ¿no? Pero no quieren obedecer al padre. No quieren seguir las instrucciones. Se van de la casa, quieren vivir su propia vida. Ellos son hijos de su padre, pero no se comportan como hijos. Los hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando tú lo recibes al bautizarte, el Espíritu Santo de ahora en adelante es tu guía. Porque ya Dios te declaró hijo. Y nadie puede quitarte ese título. ¿Quiénes más son hijos de Dios? Juan 1:12 nos dice. Primero, los hijos de Dios son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu. Y segundo, los hijos de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, número 1, y a los que creen en su nombre, número 2, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, tú debes de ser guiado por el Espíritu. Y por si eso fuera poco, tú debes de recibir a Jesús y creer en Jesús como tu Salvador. Y eso es exactamente lo que hacen las personas cuando reciben el bautismo. Hijos de Dios. Quiero que vean cómo presentó Juan a Jesús después de bautizarlo. Vamos ahora a Juan, capítulo 1, ahí mismo en el capítulo 1, y ahora el versículo 29. Porque Juan ahora va a presentar al Mesías con dos títulos. Juan 1:29 dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el versículo 36,
el siguiente día Juan lo volvió a ver y dice el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios. Cuando Juan ve a Jesús, él dice, ese es el Cordero que ha sido destinado para morir por mí, por mis pecados. Juan lo presenta delante de la gente, le dice, Él es el Cordero, véanlo a Él es el Salvador. Hermanos, esta imagen del Cordero a mí me encanta. Porque el primer pensamiento que se le viene a usted en mente cuando piensa en un Cordero es la mansedumbre y la paz que un Cordero refleja. Por eso es que ahí en Mateo 25, Jesús contó una parábola donde dice que cuando Él regrese, pondrá a los corderos a su lado derecho y por el otro lado pondrá a ¿quiénes? Dice la Biblia, a los cabritos del lado izquierdo. Entonces, a los corderitos Jesús les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí están los corderitos, por eso me gusta la clase aventureros, corderitos. ¿Cuánto quisiéramos que esos corderitos fueran corderitos de verdad? Cuando Jesús regrese, los corderitos estarán a la derecha, los que siguen al Maestro. Pero por el otro lado están los cabritos, los que no se dejan guiar, los que saltan, los que quieren seguir su propia vida. Cuando tú te bautizas, no importa si tú eras un cabrito que saltaba o un tigre que despedazaba, cuando tú desciendes a las aguas bautismales, Dios te hace a ti un corderito. Por eso, hermanos, yo me admiro cómo las personas después de que se entregan a Cristo, cómo cambian. Qué diferentes son. He visto personas que cuando llegaron a la iglesia llegaron con amargura, llegaron con venganza, llegaron con odio, pero una vez que le entregaron su vida a Cristo, su semblante fue transformado. Esos son corderos. Esos son milagros que Dios hace en la vida de sus hijos. La primera forma en que Juan presenta al Mesías es como cordero. Pero la segunda forma me gusta también, porque Juan repite lo que vio en el bautismo del Mesías. Juan 1, 32 al 34 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y escuchen el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es, ¿qué cosa, hermanos? El Hijo de Dios. Juan presenta a Jesús con dos títulos, como el Cordero de Dios y como el Hijo de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, tú y yo somos también hijos de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí ya han sido bautizados? A ver, quiero ver las manos de ustedes. La mayoría. ¿Cuántos todavía no se han bautizado? A ver, quiero ver las manos. 1, 2, 3, 4. A ustedes 4, en 2 minutos o en 1 minutito voy a explicarles rápidamente lo que es el bautismo y su significado. Miren, como ustedes habrán notado, hay varios tipos de bautismo. El primero es el que hicieron conmigo cuando yo era niño. El otro día yo vi una foto en mi álbum de fotos y encontré que yo tenía un trajecito negro y entonces mi madrina, ¿verdad? ¿Entienden ustedes ese término? Madrina, padrino. Mi madrina me sostenía en los brazos junto con mi mamá y entonces el padre me estaba echando agüita. Yo tendría 3 mesecitos, le calculo 4 mesecitos. Así que yo llamé a mi mamá y le dije, venga para acá. Venga. Y yo le pregunté,
¿por qué usted me bautizó a mí? Y entonces mami me dijo, bueno, hijo, esa era la costumbre de tu abuela. Y yo seguí la costumbre de mi mamá y te bauticé. Y entonces yo le dije, ¿y quién le dio permiso de bautizarme? Y mi mamá me dijo, yo no necesitaba pedirte permiso porque tú eres mi hijo y yo hago contigo lo que quiera. Así que mi mamá me regañó. Pero ese bautismo, ¿cuántos pasaron por ese bautismo? A ver, levanten la mano. Una gran mayoría de nosotros. Ahora, cuando tú te bautizas, tú no tuviste elección. Alguien eligió por ti, en este caso fue mi madre. Hasta me pusieron madrina y padrino hasta el día de hoy. La señora que se llama Bernabé se enoja porque yo le digo Bernabé. Y ella me dice, yo no soy Bernabé, yo soy tu madrina. Y la señora se enoja, ¿no? Le digo yo, bueno, madrina, ya yo tengo que ver cómo está. ¿Verdad? Pero cuando tú te bautizaste, cuando eras niño, tú no elegiste. Alguien eligió por ti. Ese bautismo no vale. No vale por dos razones. Primero, porque tú no elegiste. Y cuando tú te bautizas, tú debes de elegir. Y segundo, tú debes de creer. ¿Por qué te bautizas? Tú debes de entender el significado del bautismo. Y ahorita te lo voy a explicar. Te dije 2 minutos, ya me pasé. Hay 3 tipos de bautismo hoy día. Hay más, pero te voy a hablar de los 3 más principales. El primero es ese, cuando nos bautizan cuando somos niños. Ese se llama bautismo por oblación. Agarran al niño y le echan un poquito de agua. El segundo bautismo también lo predica esta iglesia y es el bautismo por aspersión. Es decir, aquellos que no se les puede rociar agüita por algún problema físico que tengan, entonces los salpican con agua y también son bautizados, ¿verdad? Generalmente este bautizo lo predican, ¿verdad?, la iglesia católica y las demás iglesias que son parecidas en la doctrina a la iglesia católica. Ahora, hay otro bautismo que es el bautismo bíblico, el bautismo por inmersión. Y de ahí viene la palabra bautismo, sumergir, el mismo bautismo con el que Jesús fue bautizado. Recuerda que la Biblia dice, Jesús subió de las aguas y para que él haya subido, el primero tuvo que haber descendido. Ahora, ese bautismo es de sumo simbolismo, porque cuando tú bajas a las aguas, cuando el ministro a ti te bautiza o el anciano te bautiza, tú estás bajando a las aguas y como dice Romanos 6, versículo 3, tú estás muriendo al pecado, tú estás siendo sepultado. Yo ya no quiero más saber del mundo. Pero cuando tú asciendes de las aguas, por eso es que las aguas, cuando usted se bautiza, usted debe de quedar sumergido completamente, porque esa es la tumba líquida suya. El viejo hombre murió, pero cuando usted se levanta, ahora el nuevo hombre resucita. Y entonces Pablo en Romanos 6 hace la comparación y él dice, así como Cristo resucitó de los muertos, así también, dice él, resucitó para vida. Es el mismo significado. Por eso es que yo le digo que aunque hay diferentes tipos que las iglesias, diferentes tipos de bautismo que las iglesias predican, solamente hay un solo bautismo verdadero y bíblico. Y ese es el bautismo por inmersión. ¿Verdad? Esto era para ustedes los 4 hermanos que aún no se bautizan. Ahora voy a terminar ya con el tema de esta noche y yo quiero que ustedes vean lo que sucedió con los líderes religiosos. ¿Se acuerdan quiénes estaban escuchando el mensaje de Juan en el Jordán? Los fariseos, los saduceos, los soldados y los publicanos, ¿verdad? Ahora Jesús viene, Jesús ya fue bautizado, Jesús comienza su ministerio y Jesús comienza a predicar lo mismo que Juan. Porque el mensaje de Juan era el mismo del Mesías, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y miren ustedes esta triste historia y con eso voy a terminar. Lucas 7 ahora. Lucas 7, versículo 29 y 30. Lucas 7, 29. Vamos a leer desde el 24 para que vean el contexto en el cual Jesús está hablando. Jesús está hablando de Juan el Bautista ahora. El Bautista que estaba preso por predicar la verdad. Juan había mandado 2 de sus discípulos para preguntarle al maestro, maestro, ¿eres tú o no eres tú? Entonces miren lo que dice el versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó
Jesús a decir de Juan a la gente lo siguiente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudido por el viento? No, dijo Jesús. ¿Qué fue lo que salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿A un profeta? Y Jesús mismo responde y dice: más que profeta. Juan fue más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y entonces aquí viene lo triste de la historia que quiero contarte, y con esto voy a terminar. Adivina quiénes estaban escuchando a Jesús en ese momento. Versículo 29 nos dice: y todo el pueblo, escucha, y los publicanos, cuando lo oyeron, ¿qué hicieron? Justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Quiénes? Los pecadores, los peores de la sociedad, ahora escuchando a Jesús decían: hay que arrepentirse. Porque si alguno de ellos se perdió la predicación de Juan, ahora vino el Mesías con la misma predicación. Arrepiéntanse. Y dice la Biblia que los publicanos y los peores de la sociedad se bautizaban. Pero aquí viene lo triste de la historia. Mas, ¿quiénes dice la Biblia? Los fariseos y los intérpretes de la ley, escuche lo que dice este texto, desecharon el plan que Dios tenía para ellos, no siendo bautizados por Juan. Por un lado, los pecadores se arrepentían, se bautizaban, se entregaban a Cristo, pero los fariseos, los intérpretes de la ley, los que creían que estaban salvados, decían: yo no me voy a bautizar, yo no necesito el bautismo. Y entonces Jesús, en sus propias palabras, y el mismo Lucas escribiendo, dice: cuando esas personas decidieron no ser bautizadas, no estaban desechando el bautismo, no estaban desechando una doctrina, no estaban desechando la invitación del predicador. Dice el libro de Juan que ellos estaban desechando el plan que Dios tenía para ellos. Estos 4 amigos que levantaron la mano, que todavía no se han bautizado, ustedes no se dan cuenta el plan maravilloso que Dios tiene para ustedes. Ustedes ni se lo imaginan. El libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. La mayoría de los que estamos aquí ya hemos sido bautizados. Ya nuestros pecados han sido limpiados. Y eso no significa que somos santos, porque a veces en el camino, mi amigo, nos equivocamos. Ensuciamos nuestras vestimentas. Pero ahí es donde viene otra ceremonia que la iglesia adventista también practica, que es el lavamiento de los pies y la santa cena. Cuando tú te equivocas, cuando tú yerras, cuando tú pecas, no necesitas bautizarte las veces que no. Cuando Jesús instituyó este rito, ahí estaba Pedro, no quería dejarse lavar los pies por el Salvador, y Jesús le dijo: tengo que hacerlo, Pedro, si no, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo: Señor, no solo no me laves los pies, lávame todo el cuerpo, bautízame de nuevo. Jesús le dijo: no, ya tú eres limpio. Ahora solo necesitamos sacar el sucio de tus pies. Por eso los que estamos aquí ya bautizados hace años, cada vez que tomamos la Santa Cena y tenemos parte en el lavamiento de los pies, estamos, por así decirlo, ejerciendo un bautismo pequeñito
volviendo de nuevo a renovar nuestro pacto con nuestro Señor. Y yo quiero terminar esta noche invitando a esos 4 amigos. A ver, amigos, levanten la mano los que no se han bautizado todavía. Levanten la mano, por favor, quiero verles. ¿Quieren ustedes ponerse en pie? Yo solamente quiero tener una oración por ustedes. ¿Me permiten hacer una oración? ¿Sí? Yo solamente quiero hacer una oración para que ustedes puedan seguir escuchando la voz de Dios. Y quiero decirles algo, el hecho de que ustedes están aquí hoy es porque Dios los trajo. ¿Cómo vinieron? No sé, tal vez algún hermano los invitó. Pero yo estoy seguro que detrás de ustedes está el Espíritu Santo guiándolos. No es casualidad que estén aquí. Por eso yo quiero orar. Cerremos nuestros ojos, iglesia, y oremos. Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, hemos estudiado acerca del ejemplo que nuestro Salvador nos dio. Él se presentó delante de Juan el Bautista y le dijo al Bautista que lo bautizara. El Bautista al principio rehusó, pero finalmente aceptó y bautizó a aquel que sería el Redentor y el Salvador del mundo. Querido Padre, nuestro Salvador no tenía que bautizarse, porque ¿de qué pecado se iba a arrepentir Él? Si la palabra de Dios dice que Él es ese Cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra de Dios dice que Jesús nunca cometió pecado. Pero ¿por qué se bautizó? Jesús se bautizó porque tenía que comenzar desde ese momento en adelante a cumplir la misión que tú le habías dado. Y desde ese momento caminaría por la vida ungido con el poder de tu Espíritu Santo. Pero también el Salvador se bautizó para darnos a nosotros, los que sí somos pecadores, un ejemplo de cómo debemos de venir ante Dios. Aquí están, Señor, 5 personas que se han puesto en pie. Ellos todavía, Señor, no se bautizan. Pero qué bueno, Señor, que hoy, en la segunda noche de nuestras conferencias, ellos decidieron venir aquí a la iglesia y escuchar tu palabra. Y yo solamente, Señor, quiero orar por ellos y quiero pedirte, Señor, que tú puedas terminar la obra en sus corazones. Que así como el Espíritu Santo los ha guiado y los ha traído, que tu Espíritu Santo se encargue, Señor, de instruirlos y guiarlos a toda la verdad. Y que un día, Señor, no muy lejano, ellos puedan entregar su vida a Cristo Jesús a través del bautismo. Qué privilegio será para el ministro que lo haga ver, Señor, un nuevo milagro. Porque cuando una persona deja atrás al mundo y decide caminar con Jesús, eso es un milagro que todo el mundo debe de saberlo. Querido Señor, que cuando ellos decidan dar ese paso importante, ellos puedan estar conscientes que no solo sus pecados serán perdonados, que no solo serán ungidos con el Espíritu Santo y que caminarán con Él, sino que ellos puedan estar seguros que en ese momento en que ellos se bauticen, tú los declararás a ellos hijos y nadie los podrá separar de ti. Querido Señor, pronto tú regresarás. Pronto, Señor, tú nos llevarás a tu hogar eterno. Y mientras tanto, permite que como iglesia podamos seguir llevando ese mensaje de salvación, de arrepentimiento y de vida eterna para todo aquel que aún no lo conoce. Que nunca, Señor, podamos perder de vista cuál es nuestro objetivo. Y que así como Juan preparó el camino para la primera venida del Salvador, nosotros como iglesia podamos preparar también el camino para la segunda venida de nuestro Salvador. Ahora, Señor, despídenos con tu bendición. Mañana tráenos, Señor, de regreso para poder seguir escuchando las hermosas enseñanzas de tu palabra y especialmente al estudiar la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por el título que nos das de hijos. Nosotros, Señor, no lo merecemos. Nosotros, Señor, somos pecadores,
Pero aún así, Señor, tú nos dices, tú eres mi hijo. Yo quiero que seas mi hijo. Yo te he declarado mi hijo. Ahora, Señor, con esa certeza, despídenos. Y al cantar, Señor, una vez más nuestro canto tema y al así ser despedidos, que podamos meditar en el camino al regresar a la casa. Y sobre todo, que podamos comprender cuál es el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor pueda bendecirle. Gracias, amigos. Vamos a quedar de esa forma despedidos mientras el Praise Team nos acompaña una vez más cantando el canto tema, pero ya nosotros podemos salir a la señal de las